vez me perdí. Dicen mis hijos que me he perdido. Llegué a la casa en la noche, porque me han encontrado por ahí o porque yo a la final de la tarde encontré el camino, pero nunca llegué al centro histórico a hacer el cobro de la pensión, ¿ya? Eso reporta mi paciente o reporta el familiar. Entonces, eso es importantísimo porque ya nos va dando cuenta de que algo está pasando con su orientación, aunque mi mini mental test en ese momento me dijo otra cosa. Porque en un principio, lo que les decía, hay momentos de desorientación y la mayor parte del tiempo aún está lúcido y orientado. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, vamos al segundo mini mental. Y Ya, si los cambios que nosotros vemos en el examen mental, en la inspección de segundo, están bien colocados. Ya, ¿qué tiene en el segundo mini mental? ya, bueno, en la conclusión del segundo mini mental, bájale por favor. Ya, tenemos en la orientación autopsíquica que el paciente sí tiene la capacidad de identificarse a sí mismo, sin embargo, perdón, se me fue la pantalla. Sin embargo, no esperó que que la examinó le pregunte, o sea, eso pusimos en autopsíquica y en alopsíquica tenemos que si se encuentra orientada alopsíquicamente. En cuanto a memoria, tenemos que tiene una memoria remota, ya que se acuerda de las preguntas que le hicieron en la anterior consulta y en consecuencia ellas las responde. En cuanto a la atención tenemos... A ver, verán, ahí hay que hacer un pari. En la memoria, de la misma manera, nosotros ya empezamos a ver fallos desde un inicio, ¿no? Si bien es cierto, la memoria de largo plazo o de evocación está conservada, porque como ustedes dicen por ahí arriba, recuerda cosas de su niñez, recuerda del pueblo, recuerda nombres y apellidos de Margarita, lo que ella estudió y en fin, está preservada la memoria de largo plazo. Pero ya empezamos a ver que está fallando la de fijación o la memoria de, como es reciente e inmediata. Y un ejemplo de ello es cuando él está a sí mismo en la cafetería e intenta pagarle a la señorita, a la vendedora, y ella dice, Emilio, ¿qué pasa? Ya me pagaste. ¿No? Y él dice, ah, solo te estuve probando. Entonces ya vemos nosotros que están habiendo fallos en la memoria de fijación o en la reciente y en la inmediata. Que él sale con esa justificación o con esa zapada, porque así mismo es el paciente. En un principio él se da cuenta que está fallando su memoria y empieza a tapar sus huequitos, ¿no? Y actúan como el Emilio, que salen con esas justificaciones que tratan de tapar lo que está sucediendo. Entonces, sí vemos nosotros que ya empiezan a haber fallos. Si bien es cierto, la memoria de vocación o remota está mantenida, pero en la memoria reciente e inmediata ya empezamos a ver estos fallos de memoria que podemos ponerle como tal, si todavía son solamente episódicos, o las disnesias que también vendría a ser lo mismo, ¿ya? Puede poner disnesia en la memoria reciente e inmediata, ¿ok? O como está colocando ahí, está bien. Eh, Ya, ¿qué más tenemos en la memoria? Y eso es lo que suele suceder, ¿no? En los procesos demenciales lo que primero se afecta es la memoria reciente e inmediata y luego, mucho después, se afecta la memoria de largo plazo, porque a la familia muchas de las veces le cuesta aceptar o creer que su familiar, que su papacito, su esposo está haciendo un proceso demencial, porque dice, no, doctora, no es verdad, ¿cómo va a ser que esté con demencia si mi papá se acuerda de toda la infancia? Sabe los nombres de las calles, la profesora de primaria, y etcétera, los compañeros, y etcétera. Sí, porque la memoria de largo plazo es la que más tarde se afecta. Entonces, ese no es un parámetro para considerar que estamos o no haciendo un proceso demencial. Para eso aplicamos el mini mental test completo. ¿Okay? ¿Qué tiene en la atención? Ya tenemos pérdida parcial de la atención, ya que empieza Ya. de las primeras sustracciones y de ahí le ayudan y con eso logra completar todo el test. Ya, ok. Entonces aquí vemos, sí, está afectada, y aquí ya habíamos dicho cuando vimos el mini mental, valoramos dos cosas, ¿no? La atención propiamente dicho y el cálculo. Entonces, estas dos cosas están valoradas aquí, que al menos en el paciente con demenciación es súper importante la valoración del cálculo, si bien nosotros en las otras no habíamos contemplado este particular.
pero con Emilio vamos viendo que está afectado la atención y el cálculo. Si la atención está disminuida, entonces, ¿cómo vamos a colocar? ¿Cómo se llama cuando la memoria está disminuida? Cuando la memoria está disminuida, no lo recuerdo. Ya, eso tienen que buscar y colocar, por favor, cómo Ya, tiene que ir aquí. Entonces, con respecto de eso del cálculo, como vimos que ya empieza a tener fallas en el cálculo, más aún considerando que él es un profesor matemático, como él mismo recalca, ¿no? Entonces, si fuera cualquier persona poco letrada, inclusive, o con una formación básica, qué sé yo, a lo mejor nunca fue bueno para el cálculo, como que puede pasar. Pero Emilio era un matemático y ya empieza a fallar importantemente lo que él hacía a diario, además, que era el sudoku, ¿no? Entonces nos llama más la atención. Listo, ¿qué más? ya. Después hemos puesto el tercer examen mental, el cual se lo realizó al final de la película. Igual hemos colocado la presentación general, que el aspecto físico ya se le veía al paciente como un poco desestabilizado, el cuidado personal ya descuidado porque ya dependía de su hija, el atuendo igual seguía casual. En cuanto a la conducta, tenemos que el estado de ánimo ya se encontraba el paciente decaído, ya se encontraba totalmente perdido. En cuanto a la marcha, observamos que el paciente ya no iba solo, sino iba con la compañía de su hija. En la actitud ya estaba completamente desvanecido y en posturas y movimientos encorvados. En Ya, la actitud yo le preferiría que le coloque hipoactivo, ya, más que desvanecido, porque eso puede presentar para ustedes mismos problemas al momento de una auditoría, por ejemplo, médica. O sea, ¿qué pasó, doctora? ¿Usted estaba viendo que estaba desvanecido, quiere decir desmayando y no hizo nada? No, entonces no le vimos desvanecido, le vimos hipoactivo, ¿sí? Con una ya. actitud hipoactiva. De acuerdo, vamos. Ya, entonces aquí le colocamos al tercer mini mental y aquí ya sacamos las conclusiones, que es en cuanto a su orientación tenemos autopsíquica, que ya no está orientada autopsíquicamente, a lo psíquica tampoco ya no se encuentra orientado a lo psíquicamente. Ujú. Tenemos la atención, que ya se encuentra una pérdida total. Y hay que poner el nombre ahí, ¿no? Que es lo que va ahí en la atención. Ya, ¿Cómo se llama la pérdida total? Bueno, tienen que colocar. ya. Ok, un ascenso percepción. Ya, en cuanto al ascenso percepción, hemos puesto agnosia, la cual es la pérdida de la capacidad de identificar objetos y personas. También hemos puesto prosopagnosia, el cual no reconoce los rostros de de sus familiares, del cual ya se vio casi al concluir la película. Ya, ¿qué objetos vio usted que no reconocía para decir que es una agnosia? Eh, Primeramente lo del cubo mágico, que no reconocía o sea, que era un cubo mágico y después decía que era un sudoku. Y también cuando se va a la gasolinera y ya no, o sea, ya no, él tenía que pagar y ya no paga y en vez de eso se come un dulce. Ya, ok. Aquí ahí hay una mezcla de todo, ¿no? Un momento de confusión total justo en esa escena de la gasolinera de cuando él va a pagar. Primero que se desorienta yo diría que en tiempo, o más que en tiempo, en espacio, ¿ya? Hay una prosopagnosia y hay una agnosia. No reconoce a la nieta, no sabe en dónde está, ni sabe qué es lo que iba a hacer con respecto del pago. Entonces, eso sucede con el paciente, no es que necesariamente solo va a encontrar un síntoma en el momento, puede haber la mezcla de esto como vemos en ese momento con Emilio. Ok, ¿qué más? Ilusiones, alucinaciones. Sí, o sea, eso ya no pusimos, solo pusimos ¿Cree que hubo sí. ilusiones y alucinaciones en dónde? Alucinaciones cuando, a ver, sería cuando estaba en el coche y empezó a nombrar creo que era Margarita. ¿Sí? Ahí sería una alucinación. Porque le estaba nombrando. O habían reminiscencias, habían recuerdos. Ah, sí, perdón. Eso no hay que confundir, ¿no? Un recuerdo con una alteración sensoperceptiva o alucinación o ilusión. Y los recuerdos son parte de la memoria.
¿no? Entonces no hay que confundir, puede que estén presentes los dos, puede que esté presente solo uno o no esté presente ninguno, pero hay que saber ubicar los síntomas dentro de cada esfera para poder Aló. definirlos y detallarlos con claridad. ¿Ok? Sí, Em, Acá también sobre las agnosias. Escríbame, escríbame, escríbame. Bueno, luego hablamos de ese tema Escríbame, para estoy en aclarar. clases. Siga nomás. ya, en cuanto al pensamiento, Escríbame, escríbame, escríbame. hemos puesto que es de origen lógico, bueno, esto al inicio de la película. En cuanto al curso, tenemos que el paciente presenta una bradipsiquia, el cual es el desarrollo el desarrollo del pensamiento es escaso, y aquí lo pusimos porque en una escena de la película, exactamente cuando están en la café y llega un exalumno, le saluda, o sea, diciéndole una frase que él sabía decir antes en sus clases, y a él le cuesta como que pensar en dónde escuchó eso y piensa que le está diciendo a la nieta. Ok. Ya también hemos puesto el bloqueo, que es la interrupción súbita del curso del pensamiento. Este se da antes de completar una idea sin que exista razón alguna aparente de lo que explique. Esto nosotros hemos puesto porque en una escena, o sea, en la escena de la gasolinera, la nieta le dice que pague y él se olvida de pagar y se empieza a comer los dulces y ahí llaman a la policía. Ya, ok. ¿Y eso le pone usted cómo? Como bloqueo. Mm, 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 mm. Más estaría en relación, como le decía, a la desorientación, a la confusión global que tiene. Bueno, dejémosle ahí. Base. En el contenido. Ya bueno, en contenido nosotros hemos puesto preocupaciones, ya que aquí se refiere a temas predominantes en el pensamiento del paciente que habitualmente se reflejan en un lenguaje espontáneo. O sea, esto pusimos porque él solo pensaba en encontrar a Margarita. Ya, ok. Ya, Bueno, en cuanto a la afectividad, hemos puesto que en cuanto a su estado de ánimo, él presenta anedonia, la cual es la dificultad para mantener la concentración y el interés en las actividades habituales. Esto hemos puesto porque pasa por la café y ya no entró, ya dejó de armar el cubo mágico y al final ya no le interesaba lo que antes armaba el cubo mágico, llenaba esos sudokus, sino que ya se puso a ver televisión, que era una actividad que antes ya no realizaba, que antes... ya. Hay que mejorar, por favor, la definición de anedonia. No está bien, ahí me genera confusión. Ya. Anedonia es una alteración psicopatológica del estado de ánimo. Y aquí me habla de concentración y de interés. Entonces hay que mejorar la definición. Ya. También hemos puesto lo que sería la habilidad, que consiste en cambios rápidos en cuanto a su estado emocional. Esto lo hemos podido ver al final de la película, cuando se ríe viendo la televisión, después se enoja al ver que le colocan en la mesa la comida que no le gusta, después se pone a llorar y así. Ok. También hemos puesto la irritabilidad, que es una sensación de frustración o de enojo. Esto lo vimos en la película cuando le dicen que vaya a dormir a la casa de la hija, también cuando le realizan el test y le dicen que, o sea, que él es un profesor de matemáticas y él sí puede realizar esas operaciones. Ujú. Poco tolerante, ¿no? Ajá. Ya, ok. Ya en lenguaje hemos puesto la afasia, que es una alteración de la comprensión y expresión del lenguaje, una parafasia, sustitución de palabras equivocados, y mutismo, que esto lo vimos ya al final de la imagen, cuando ya no hablaba. Sí, o sea, en realidad no nos dejó mucho ver eso, pero el mutismo está presente normalmente en estos pacientes de la escena, la parte última nos da a entender eso, que ya está mutista, pero aunque no se deja ver mucho, estamos asumiendo en este caso. La afasia, la alteración de la comprensión y expresión del lenguaje, muy bien. Y las parafasias, la sustitución de palabras equivocadas. Eso se da en un principio, como decía, con el afán de tapar esos huecos y esos vacíos que el paciente empieza a tener y de los cuales él aún está siendo consciente. Ok. ¿Qué más? Conducta y actividad motora.
Ya, entonces aquí hemos colocado abulia, la cual es la pérdida total de voluntad o disminución en la capacidad de tomar decisiones o actuar. Y esto hemos puesto cuando están en la café y colocan aceite en la taza de café. Y ahí empieza como que a olvidarse todo dónde está y eso. No, ese no es un ejemplo. Si bien es cierto, lo vemos abúlico porque en realidad hay una hipoactividad global que nosotros no le vemos que tenga voluntad, sobre todo en la parte tardía de la película, porque en un principio él tiene la voluntad y lo hace, de hecho, de ir en busca de Margarita, por eso emprende el viaje y etcétera. En la parte tardía la voluntad se ve que está totalmente abolida y eso lo vemos, por ejemplo, cuando ya no hay un interés por el aseo, por ejemplo. ¿Ok? Pero Ya, el tema de la tasa no, eso va de la mano, que veo que no ha colocado, con las apraxias, ya, ¿ya? Y por eso le decía anteriormente, quería retomar el tema de la taza de café, porque ahí tenemos una combinación de dos cosas, ¿no? La agnosia, que es la falta de reconocimiento de los objetos, y la apraxia, que es la falta de reconocimiento digamos, de los actos anteriormente aprendidos. Es decir, él, por un lado, quizás no reconoce el ají o la sal que está colocando, para qué sirve, y segundo, no sabe cuál es la utilidad, ¿no? Y cómo se definen las praxias también es por lo que les decía anteriormente, la pérdida de las habilidades o hábitos, habilidades para hacer los hábitos anteriormente aprendidos. Y esto cómo se ven en los pacientes, por ejemplo, por el descuido que vemos nosotros en el Emilio, que ya no se rasura, quizás porque ya perdió la habilidad para hacerlo, el lavado de dientes, ya no pueden comer, no son capaces de cortar el alimento, ya tienen que vestirles porque no saben abotonarse bien los broches y etcétera. Entonces, esa es la parte de las apraxias que es súper importante valorar en este tipo de pacientes y que a ustedes les estaba faltando. Entonces, hay que colocar eso. ya le colocamos dos. Ya. Ya, ¿Qué tenemos en la ejecución? en la ejecución hemos puesto el negativismo, ya que al final de la película empieza a tornarse una actividad negativa y ya se rehúsa a realizar actividades. Ya. Vimos tal vez negativismo oposicionista, es decir, que se ponga a hacer lo contrario. A ver, Yo creo que no. no, dos. Ya, ok. Bien, ¿qué más? Ya, entonces, en cuanto a juicio, razonamiento e inteligencia, tenemos que tiene un juicio debilitado, ya que hay una depresión de la capacidad de la persona para comprender y también una demencia, ya que existe una pérdida de las facultades mentales. A ver, pero aquí usted no debe poner demencia en juicio, razonamiento, inteligencia. La demencia ya es un diagnóstico. Ah, sí, sí. Aquí lo que puede poner Jennifer es, bueno, el juicio en una sola. Juicio y razonamiento debilitado. ¿Ya? Ya, Puede colocar en una sola. Y la inteligencia, yo le pondría que no está evaluada. Porque como les dije la otra vez, la inteligencia hay que valorarla desde diferentes ámbitos y sobre todo o sea, la parte objetivable que usted tiene como respaldo para decir tiene un déficit de inteligencia es la elaboración de los tests, ¿sí? Y en él lo que podría estar la inteligencia es abolida, pero entonces más bien no valorada, póngale más bien, ¿sí? Juicio y razonamiento debilitado le queda mejor. ya, Ya. ya. O puede poner inteligencia no evaluada cuantitativamente para que quede más claro que no hizo el test. Porque claro, como vimos en la teoría, hay otras formas de valorar la inteligencia que tienen que ver, me gustó por ejemplo del otro paralelo que habían colocado, los, los déficits por medio de los cuales ellos se dieron cuenta que no estaba con una inteligencia adecuada. Por ejemplo, el tema del apoyo, del resguardo social, de las conductas adaptativas y etcétera, que hay que considerar, ¿se acuerdan? Tienen que revisar la parte teórica para que valoren eso. Entonces, por lo menos, la parte cuantitativa de la inteligencia no está valorada. Quizás cualitativa sí, a través de lo que les comenté, que hay que ver los medios, cómo se valora eso en la parte social, de interacción comunitaria, laboral, de resolución de problemas básicos. Esa es la valoración cualitativa. Eso sí pudiéramos poner nosotros
como parte de la valoración. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Ya, bueno, entonces después pusimos la alimentación, hemos puesto una hiporexia, que es del estado en que la persona va perdiendo poco a poco las ganas de comer. Esto hemos Ya. puesto al final y empieza a rechazar la comida, empieza a arrojarla y la hija tiene que hacer varias cosas para que él pueda comer. Ya, Ok. ya, y Hay en que cuanto cambiar esa palabra que dice hay una decreción, un decremento, o alguna otra palabra hay que buscarla. ya. Vamos a ver. Ok. Ya, y después hemos puesto la sociabilización, un aislamiento social, ya que la persona se aleja totalmente de su entorno, es decir, antes vivía solo, iba a una cafetería, pero después ya se fue a vivir con su familia y hasta que terminó, creo que era un asilo de ancianos. Ya, Igual, ahí hay que aclarar una cosa, Jennifer. Él principalmente, él aparenta ser una persona de poco sociable desde un inicio de la película, cuando aún aparentemente él recién estaba iniciando con los síntomas. Segundo, también aparenta ser una persona poco sociable y poco integrada, porque acuérdense que hasta vivía solo. Le dijeron las hijas que se vaya, la hijita que se vaya a vivir con él y él se opuso hasta el final. Que luego sí se va acentuando y se observa un aislamiento social importante, total diría yo, ¿ok? Pero hay que aclarar que él sí venía con él aparentemente era una persona, obviamente cuando usted esté con el paciente, eso tiene que confirmar con la familia para colocar, ¿no? Con rasgos de personalidad poco sociable, ¿ya? ya. ¿Y qué dice sobre el resguardo? Ya ahí hemos puesto resguardo social. ¿Qué pasa con el resguardo social? Porque ya casi, ya al final, ya prácticamente él ya se encontraba solo y ya le tuvieron que internar en un asilo. Ya, entonces él requiere resguardo social o sociofamiliar. Ujú. Requiere, pero Ah, ya. no busca. Él no busca resguardo social. Él Ya. busca el aislamiento en un principio voluntariamente y en la parte tardía ya el resguardo social no es de su interés porque obviamente por la constitución del cuadro, pero él requiere resguardo social o sociofamiliar. Es diferente, ¿sí? Requiere, no busca. Otra cosa es Ya. que él busque resguardo social. Póngale ahí que él requiere resguardo social o lo sociofamiliar, como vean ustedes en cada paciente la necesidad. ¿Qué más? Ya eso tenemos. Ya, ¿qué tenemos de la introspección y la prospección? ¿Qué colocaría? Bájale.